Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevó el Espíritu a Jesús al desierto para que allí le tentase. Hello, Moto. Porque escrito está: mandó a sus ángeles cerca de ti y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si prosternándote me adorares. Dijo entonces Jesús: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y de él solo servirás. Entonces le dejó el diablo. Y aquí que se acercaron los ángeles y le servían. Por las palabras del Evangelio hemos dado nuestros pecados. Pueden sentarse. Nos dice el introito de la Santa Misa Dominical, primer domingo de Cuaresma, sacado del Salmo 90. Si me invoca, yo le escucharé, le libraré y le glorificaré, le llenaré de dilatados días. Dichoso el que mora al abrigo del Altísimo, el que descansa a la sombra del Omnipotente. Este es uno de los salmos más preciosos que hizo el rey David. Y está muy bien puesto en esta dominica respecto del Evangelio que acabamos de escuchar. Dios, siendo infinitamente perfecto, permite que Satanás lo tiente. ¿Por qué o para qué? Para enseñarnos a nosotros cómo debemos lidiar con el diablo. Y que en la medida de lo posible lo arrojemos de nuestra vida, ojalá para siempre. Y si no, por lo menos constantemente estar haciéndolo. Porque así como a Cristo nuestro Señor lo tentó de tres formas, a nosotros nos tienta de muchas más, pero estas son sin duda las principales. La primera tentación tiene que ver con el apetito en el comer y en el beber. Cuando hay manjares, qué difícil es privarse de ellos o de abusar de ellos. Y sobre todo si se nos sometiera o nos sometiéramos personalmente a una penitencia como la de nuestro Señor, 40 días y 40 noches sin comer. Qué terrible sería para nosotros esa tentación. Estaríamos casi dispuestos a comer piedras, tierra, lo que fuese, por la imperiosa necesidad de nuestro organismo. Cuanto más si el enemigo nos ofrece uno de los manjares que más nos gusta. Pues sin embargo, y a pesar de la imperiosa necesidad, debemos aprender a resistir la tentación. Porque es así como se gana el cielo. El cielo no se gana viviendo como viven los mundanos.
Al decir mundanos me refiero a los que están esclavos de lo que les ofrece el mundo. ¿Qué ofrece el mundo? Riquezas, honores y placeres. Quienes están esclavizados con esos ofrecimientos difícilmente se han de salvar. Y no porque yo lo diga, sino porque dijo Cristo, por sus frutos se conocerán. Si los frutos son pecados, en el cielo no entra nada manchado por el pecado. Por lo tanto, lógicamente esas almas se estarán predisponiendo para ir a padecer eternamente al infierno. Lo piensen o no lo piensen, lo adviertan o no lo adviertan, lo quieran o no lo quieran. Esa es la ley. Por eso Cristo en otro evangelio nos dejó plasmado con mucha claridad una frase: o estás conmigo o estás contra mí. Escoge. No hay términos medios. No hay una tercera elección. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Eso todos lo hemos oído muchas veces. El problema reside en que no profundizamos esa doctrina, en que como que no nos ha convencido esa realidad dicha por Dios, la cual no puede fallar. Y por no penetrar hasta el fondo en esas enseñanzas, nuestro corazón todavía se mueve como una hojita seca movida por el viento. Cualquier tentación lo hace presa de él. Cualquier acechanza, cualquier debilidad lo hace caer en el pecado. Podríamos decir, bueno, pues eso es lo común, eso es lo normal, somos seres humanos, estamos inclinados al pecado, por culpa del pecado original perdimos mucha sabiduría, mucha fortaleza, mucha gracia, y nuestra carne ahora vive eternamente inclinada al pecado. Pareciera una bonita excusa. Pero ante todos esos contras, ante todas esas verdades, olvidamos que Cristo murió para que nosotros tuviéramos toda la capacidad de vencer a nuestros enemigos. Para eso murió Cristo. Porque es así como nos podemos salvar, venciendo a los enemigos. Solo el que triunfa merece premio, disfruta de la victoria. ¿Quién no vence? ¿Qué quiere? ¿Trofeos inmerecidos? ¿Premios que no se ha ganado? Eso no sucede en la realidad. Eso es llevar una vida ficticia, una vida que no es la real. Tenemos que vivir realmente como Dios quiere que vivamos. Porque si hay miles de tentaciones en mi alrededor, tengo millones de gracias y debo de emplearlas. Y si las empleo, esos miles de demonios o de tentaciones que me van a llegar, las puedo vencer relativamente. ¿Por qué? Porque si tengo a Dios de mi parte, soy invencible. Nadie me puede vencer. Así se unan todos los demonios, que son miles. Así se me presenten los millones de tentaciones que el mundo, a través de los
hombres pactados con el diablo han creado, así mi carne tenga ese aguijón que no la deja descansar, luchando diariamente contra la concupiscencia, aún así seré invencible, porque tengo a Dios de mi parte, porque vivo en su gracia, porque no dejo de obrar, estoy en continua comunicación con Él. Y cada que me comunico con mi Dios a través de la oración bien hecha, Él me llena el alma de gracias. Y un alma llena de gracias es invencible. Así que surge la pregunta, ¿y entonces por qué no puedo ser invencible? Porque no quieres. Porque no quieres, esa es la realidad. El día que quieras te vas a transformar en otro hombre, en otra mujer. El día que tú quieras ser como Dios quiere, cambiarás totalmente. Pero mientras quieras seguir siendo quien tú quieres ser, ahí te estancarás, hijito mío. Porque haciendo tu voluntad nunca llegarás al cielo, ya que tu voluntad adolece de perfección. Ya no es perfecta. Perdió esa perfección en el paraíso terrenal. Ya no la tienes. Entonces, ¿en qué o en quién te apoyas? Tienes que apoyarte en Dios, no en ti, puesto que tú no eres capaz de hacer nada si Dios no te ayuda. Así como las hojitas de los árboles no se mueven sin la voluntad de Dios. No digan ustedes, es que se mueve porque hace aire, Padre. Eso es lo natural, pero lo natural depende de un poder infinito, sobrenatural, que es quien mueve la naturaleza. Así que no se mueve por el aire, se mueve porque Dios envía el aire. Así que el aire no se está moviendo a su antojo, está moviendo por voluntad divina. Y hace mover la hojita por voluntad divina. No excluyamos nunca a Dios de nuestra vida. Yo voy a hacer esto porque esto me gusta. Sí, pero ¿le gusta a Dios? Eso es lo que debemos preguntarnos. Lo que quiero hacer, ¿le gusta a Dios? Si mi conciencia me dice sí, háganlo. A ojos cerrados. Siempre y cuando tengan una conciencia recta. Porque tanto pecamos que hacemos que nuestra conciencia se vaya haciendo una conciencia laxa. ¿Qué quiere decir laxa? Que ya no siente remordimientos, que ya no identifica con claridad el pecado, ya lo ve borroso, ya duda si es pecado, y cada vez se inclina a creer que no es pecado. Porque todos lo hacen, o porque siempre lo he hecho, o porque es lo normal de toda la gente. No. La ley divina no la vamos a sujetar ni a la forma de ser de la gente, ni a los tiempos en que vivimos. La ley es perfecta y está hecha para todos los tiempos. Por eso esa idea satánica que entró, como dijo Pablo VI, que entró como un humo dentro de la casa de Dios, ese humito que representaba el modernismo, ese modernismo que el hombre dice es para disfrutar mejor lo que le ofrecemos a Dios. ¿Y quién te dijo que Dios quiere que lo disfrutes? ¿Por qué no piensas que Dios quiere que también lo sufras? Si es que pudiéramos considerar el servicio de Dios como un sufrimiento, porque así lo sienten los mundanos. Todo lo que Dios pide, el mundano lo considera como un terrible sufrimiento.
nos pide que oremos? Si nos ama tanto, ¿por qué no nos deja disfrutar de lo que Él mismo ha permitido que exista? Si Dios ha permitido que existan muchas cosas malas, no es porque quiera que las hagamos nuestras, sino porque son los elementos que usa Él para que nosotros, en la lucha contra ellos, adquiramos la virtud. Y eso sea lo que nos santifique y nos salve. Para eso Dios lo ha permitido, no para que lo hagamos nuestro y lo disfrutemos de manera equivocada, con abusos, sin la voluntad de Dios. Ojalá algún día nos propusiéramos grabarnos alguna máxima en nuestra vida, pero que la vivamos. Porque yo me podré saber miles de máximas, pero si no vivo ninguna, ¿de qué me sirve? Si no me las aplico a mi vida personal, ¿de qué me sirve ser un tesoro de gracias si no las sé disfrutar? Si no las sé aplicar en el momento oportuno. De nada me sirve. Muchos creemos ser muy inteligentes y juzgamos al prójimo con una facilidad que asombraría al mismo diablo. Pareciera que algunos somos más rápidos que el diablo para pecar. A veces le ganamos, él apenas viene a ofrecernos la tentación cuando nosotros ya pecamos. Así está la situación. De manera que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que ponernos máximas en nuestra vida, no vivir al acaso, no vivir a ver qué sucede mañana, a ver qué pasa hoy. No, tenemos que prevenir las armas con las cuales vamos a lidiar hoy con nuestros enemigos. ¿Cuáles son tus armas? ¿Con qué piensas hoy enfrentar al diablo? Y resulta que la primera, que tal vez no la buscamos voluntaria o maliciosamente, pero es el pecado. Estamos en pecado. ¿Cómo voy a enfrentar al diablo si estoy en pecado? Estoy en su terreno, soy su esclavo, no tengo armas, no tengo escudo. ¿Con qué me atrevo a enfrentarlo? Hemos escuchado un evangelio donde Cristo nos dice que el rey, teniendo un ejército pequeño, viendo que su enemigo viene con un ejército mucho más grande, se va a atrever a enfrentarlo. ¿Qué rey va a hacer eso? Tendría que estar loco. No, un rey prudente, si ve que no tiene todas las armas, mejor hace las paces con su enemigo, aunque eso le cueste rendir tributo. Aunque eso ya no es aplicable a nosotros. Porque no nos está aconsejando Cristo a través de ese evangelio que hagamos las paces con el diablo. No. Él nos pide que siempre, a imitación suya, lo alejemos de nosotros. Como sea. Cueste lo que cueste. Con desprecios, que es una de las armas más poderosas contra el diablo. Desprecien la tentación y se va ardiendo de coraje el diablo. Con un desprecio. Y no quiero decir, maldíganlo. No, si lo maldicen le da risa. Porque la maldición es suya. Él hace propia. Está acostumbrado a maldecir a todo el mundo. No lo maldigan. Háblenle con respeto, con educación. Demonio, retírate. Conmigo no puedes porque Dios está conmigo. No voy a hacer ningún caso de tu tentación. Tengo cosas mejores que hacer. De esa forma se va humilladísimo como no se imagina.
se va como un perro rabioso con la cola entre las patas, porque no pudo lograr su objetivo. Nos va a atacar pues por la carne, por los apetitos sensuales. La otra tentación nos va a tocar la soberbia. A ver, tú puedes, y lo dice la Sagrada Escritura, que los ángeles te librarán de la caída, que no tropezarán ni tu pie con ninguna piedra. Aviéntate, haz que se cumpla la Escritura. ¿Hasta dónde llega la astucia del diablo? Usa las cosas buenas para convencernos. Si somos ignorantes de la Sagrada Escritura, pues claro, Él la va a interpretar a su manera y nos la va a hacer creer y ya caímos como ovejitas en el matadero. Por eso tenemos que estudiar mucho la doctrina cristiana. No seamos como los animalitos que dedican la mayor parte de su vida a trabajar, comer y dormir. No somos animales, somos hijos de Dios. Título honorífico que jamás deberíamos olvidar. En los hechos, no solo en la mente, en los hechos. Si me glorío yo de ser hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer en mi día? Pues darle las principales horas de mi día a Dios. Es lo primero que tengo que preparar. A ver, tantas horas voy a dedicar al trabajo, tantas al descanso, tantas a comer y beber. ¿Cuántas tengo todavía? Ay, pues ya no me quedó nada. Pues reduce tu trabajo, o reduce tu comida, o reduce tu descanso. Pero a Dios no me lo vas a dejar sin nada. ¿Sí? ¿Qué clase de hijo eres? Y no solo eres hijo, esto va mucho más allá. La Sagrada Escritura dice, dioses sois. Y no se refiere a la Santísima Trinidad, se refiere a los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a tener esa dicha de poder considerarnos dioses? Padre, eso es una blasfemia, eso es idolatría. Pero lo dice la Sagrada Escritura. Dios no blasfema. Dios no es idólatra. Lo que falta es interpretar correctamente esas palabras. ¿Por qué las pone Dios así? Porque quiere que seamos como Él. Y para eso creó un alma específicamente tan idéntica a Él y nos la regaló para que tengamos la capacidad de lograrlo. No dice sean dioses, sean como yo. Eso es lo que quiere decir la interpretación. Porque si al que quiso ser como Él lo mandó eternamente al infierno, ¿qué haría con nosotros? Lo mismo. No, nuestra pretensión no es ser dioses, sino es ser como nuestro Dios. Si no podemos ser como Él es, seamos como Él quiere que seamos. Y ya cambia mucho. Pero para poder lograr esto, tenemos que hacer penitencia. Porque todos los vicios que hemos adquirido a través de la vida no van a ceder si no es a través de la penitencia. Tenemos muchos ejemplos que imitar. Cuando el rey Ezequías, habiendo escuchado por un profeta el día de su muerte y que ya era muy próximo, entendiendo él en su conciencia que él era el culpable de que Dios ya lo fuera a privar de la vida, porque no estaba tan anciano ni achacoso para morir. No, simplemente Dios le mandó decir, prepárate porque quedan tantos días de vida. Se puso a llorar el rey como nos imaginan.
y a dolerse de corazón de tanto que había ofendido a Dios en su reino. Y le suplicó con lágrimas a Dios: Señor, concédeme un poco más de tiempo. Sin duda que no se sentía preparado para enfrentar el juicio. Y ese corazón dolorido y esas lágrimas de arrepentimiento y de dolor que derramaba convencieron a Dios, movieron su adorable corazón y le concedió 15 años más de vida. Así es Dios con nosotros, pero nos tiene que doler el haberlo ofendido. No basta decir: Señor, me arrepiento, ya me perdonaste, bueno, sigo en lo mismo. Oye, ¿qué arrepentimiento es ese? El arrepentimiento verdadero no consiste nada más en pedir perdón, sino en demostrar que nos duele haber ofendido a Dios. Si ofendemos a un prójimo y nada más le decimos: perdóname, sí, pero lo sigo haciendo, ¿será suficiente decirle perdóname? Claro que no. Tanto Dios como mi prójimo esperan de mí hechos, no palabras. Esperan de mí que yo no vuelva a hacer lo que hice para creer que me arrepentí. Porque si no, entonces estoy actuando como un fariseo hipócrita, que dices pero no haces, que juzgas pero no das ejemplo, que criticas pero no haces. Esa no es la postura correcta de los hijos de Dios. Hagamos penitencia, empecemos por doblegar nuestra cerviz, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros abusos en el comer, en el beber, en el mirar, en el hablar, en el juzgar, en el criticar, en el murmurar, en el andarme metiendo en las vidas ajenas cuando la mía todavía no la tengo arreglada, en andar buscando basuras en el hogar vecino cuando mi casa es un muladar o un chiquero de puercos. Esa no es la forma de vivir que Dios quiere de sus hijos. Humillémonos si hemos estado viviendo de esa forma equivocada. Pero una humildad que se manifieste en las obras. No una humildad fugaz que ahorita la tengo en la mente y al ratito ya desapareció. Y para lograr estos triunfos en nuestro cambio verdadero de vida, acojámonos a la que nunca nos va a dejar solos, nuestra amorosa Madre María Santísima, que por gracia de Dios y por privilegio divino nunca ofendió a su Creador. Y a pesar de ser la criatura humana más perfecta, quiso sufrir lo insufrible por una madre para enseñarnos que es un camino seguro de salvación. La imitación suya. No va a ser fácil imitarla, claro que no, pero en la medida que se lo pidamos, ella nos va a ayudar a lograrlo. Si nos proponemos diario, como nos proponemos comer y beber diario, pedirle a la Virgen esta ayuda para lograr tener la humildad que es la base de todas las virtudes y poder, a imitación suya, seguir los ejemplos de Cristo nuestro Señor, entonces lo vamos a lograr. Y el día que menos lo piensen,
van a sentir una total disposición a hacer lo que quizá nunca antes habían podido hacer, y hacerlo con gusto, con alegría, con la plena satisfacción de que una vez hecho, no tendrán jamás nada de qué arrepentirse en la vida. Por eso ella, siendo la puerta del cielo, no nos olvidemos de rezarle diario su Santísimo Rosario. Es una devoción voluntaria, sí, pero los hijos de María deben sentir esa devoción como una obligación grave. Porque el hijo que se separa de la madre ya se puso en peligro. Si la Virgen no nos lleva de la mano, alguien más nos va a jalar y nos va a aventar al desfiladero. Y hay muchos voluntarios para hacerlo, tanto demonios como seres humanos, endemoniados. Y a veces están inclusive en la propia familia. Así que no nos descuidemos, no dejemos que se nos aleje la Virgen por nuestra desidia, nuestro olvido, porque nosotros somos quienes la alejamos. Ella no se quiere alejar de nosotros. Y de una cosa sí podemos estar seguros: jamás podremos decirle a la Virgen que por su culpa nos vayamos al infierno. Ni siquiera jamás podrá un alma decirle: Virgen, por tu culpa estoy en el purgatorio. Eso no sucederá jamás. Jamás. Porque ella, después de Dios, como dicen algunos autores eclesiásticos, ella, esa madre tan amorosa, ese amor que ella tiene para con nosotros, que fuimos entregados al pie de la cruz como sus hijos ayer, ella sería capaz de lanzarse al mismo infierno para sacarnos de ahí, si Dios se lo permitiera. Pero Dios no se lo permite. Así que si sería capaz de hacer lo imposible, ¿qué cosa no haría posible por nosotros? Todo lo que conseguimos si nos apoyamos en ella. Nunca desconfiemos, aunque no se cumpla lo que le pedimos, porque si no se cumple puede haber dos razones para ello. O no nos convenía lo que pedíamos, o nos está preparando algo mucho mejor y nada más nos queda esperar. Pero ella nunca nos va a defraudar. De eso estemos totalmente seguros. Pidámosle pues que nos ayude a santificar esta Cuaresma en nuestra vida personal diaria. Que el día que hagamos penitencia, que ojalá fuera diario, no las mismas, podemos escoger cada quien pequeñas penitencias voluntarias que no dañen nuestra salud, pero que sí nos mortifiquen un poquito algún sentido. Pidámosle que nos ayude a sobrellevarlas de la mejor manera posible, para que al terminar la Cuaresma y la Semana Santa, llenos de júbilo y de alegría, podamos participar de ese aleluya que hemos de cantar con todo el corazón, en señal de triunfo contra la muerte eterna, que es el infierno, contra la muerte que nos quiere provocar el pecado, y resucitemos con Cristo a una vida mejor. Que esta Cuaresma nos prepare para ser mejores hijos de Dios. Que no nada más sea algo puramente temporal, litúrgico, no. Que sea un principio para una nueva y mejor vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No lo vayamos a decepcionar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.